Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si Él es tan grande, Él es infinito y nosotros somos finitos? Él nos ama tanto a la humanidad el Señor, que Él se autorreveló a través de su palabra.
A través de la Escritura Dios se autorreveló, Dios se da a conocer al hombre, a la mujer, a todo aquel que le busca a través de su palabra. También Dios es tan bueno y tan grande y tan misericordioso que nos permite a muchos de nosotros tener experiencias espirituales, pero la forma más segura para conocerle al Señor es a través de su palabra revelada. Nosotros queremos saber cómo es Dios, tenemos que ir a la Biblia. Queremos saber cómo piensa Dios, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, cómo Dios quiere que seamos como ciudadanos, como personas de bien, como trabajadores. Siempre tenemos que ir a la palabra porque Dios se dio a conocer a través de su palabra. Y todos nosotros los que anhelamos conocer cada día más a Dios, por eso nos congregamos, porque sabemos que la palabra de Dios expuesta, dice en el libro de Salmos, que hace entender al sencillo. Cuando la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo de Dios interviene y nos hace entender las cosas profundas del reino, nos da sabiduría, nos da entendimiento. El Señor va limpiando nuestro ser interior y también transformando nuestra manera de pensar a través de la palabra. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia toda nuestra vida, porque primero pensamos y después hacemos. Entonces, cuando el Señor comienza a cambiar nuestra manera de pensar, todo en nuestra vida comienza a ser transformado. ¿Cómo es Dios? ¿Algún día llegaremos a conocerlo totalmente como Él es? Por supuesto que no, porque nosotros somos seres finitos y Él es un ser infinito. En una alegoría se cuenta que un niño le pregunta a su abuelo, ¿cómo es Dios de grande? Y el abuelo, que está con él al aire libre, no sabe cómo responderle, pero ve pasar un avión y le dice, así es Dios de grande. Entonces el niño piensa, bueno, no, Dios no es tan grande porque yo desde acá abajo lo veo a Dios chiquito, yo veo un avión chiquito. Y el abuelo el otro día lo agarra al nieto y lo lleva hasta un aeropuerto y lo pone lo más cerca de un avión que puede. Y le dice, así es Dios. Entonces el niño, imagínense, con sus ojos, no le alcanzaban los ojos para ver la inmensidad del avión. Y el abuelo le dijo, así es Dios. Cuanto más lejos estés de Él, más pequeño vas a pensar que es. Pero cuanto más te acerques a Él, te vas a dar cuenta que Él es muy grande. Y nosotros queremos acercarnos al Señor para descubrir su grandeza. Amén. Muchos eruditos de la Biblia se han encargado de estudiar acerca de las características de Dios. Y en uno de los estudios más importantes que hicieron, separaron las características de Dios en dos grupos. En un grupo pusieron las características de Dios que les dieron el nombre de incomunicables. Y por otro lado pusieron las características de Dios que le dieron el nombre de comunicables. Son las características en teología más usadas para los grupos, de características más usados para hablar de la personalidad de Dios, de cómo es Dios. Y en ese grupo de incomunicables, de características incomunicables de Dios o de atributos incomunicables de Dios, está la omnisciencia, la omnipresencia. ¿Y por qué son incomunicables? Porque quiere decir que esos atributos solamente los puede tener Dios, no los puede tener ningún ser humano. Solamente Dios es omnipotente, solamente Dios todo lo puede. Ninguno de nosotros podemos decir yo soy omnipotente, no. Solamente Dios es omnipotente. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Él lo sabe todo. Ninguno de nosotros puede decir yo soy omnisciente, no. Solamente Dios es omnisciente. Ninguno de nosotros puede decir, ni siquiera, mire, el mismo diablo puede decir yo soy omnipresente, porque el diablo no es omnipresente. El diablo está
como es un ángel caído, está en un solo lugar a la vez. Él se mueve en el mundo a través de sus secuaces, a través de los principados y de las potestades, pero Él está en un solo lugar a la vez. Por eso muchas veces nosotros los cristianos le damos demasiado crédito al enemigo, y cuando algo negativo nos pasa, enseguida le echamos la culpa al diablo. Esto es culpa del diablo que me pasó esto, y el diablo capaz que está en la China, hermanos, porque Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. Y luego se pararon en otro grupo, el grupo de los comunicables, que son las características de Dios, los atributos de Dios, que los seres humanos podemos tener, aunque sea en pequeñas medidas. Podemos llegar a tener amor de Dios, aunque nadie de nosotros puede decir yo tengo tanto amor de Dios como Dios mismo. No, tampoco es qué bruto el amor que podemos llegar a tener, pero podemos llegar a tener amor de Dios. ¿Cuántos pueden llegar a tener amor de Dios? Nunca lo tendremos en la medida que Dios lo tiene, pero hay atributos de Dios que son comunicables, porque el ser humano los puede tener, aunque sea en menor medida. Y de eso se trata, conocer a Dios, descubrir cómo Dios es, para que nosotros andemos como Él quiere que andemos, caminemos como Él quiere que caminemos, seamos como Dios quiere que seamos. Y cada día vayamos avanzando y cada día vayamos creciendo en esta gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. No voy a hablarle hoy de todos los atributos de Dios porque sería muy extenso, pero hoy quiero hablarle por lo menos de alguno de ellos. En primer lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso quiere decir que en el ser humano hay imagen de Dios, hay semejanza de Dios, o por lo menos que la había cuando Dios le dio el aliento de vida a Adán en el huerto. La historia de la redención nos enseña que Adán, impulsado de alguna manera por su mujer, por eso los varones oren a Dios y no le hagan caso en todo a su mujer, porque, ¿no? Yo digo por lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y el pastor levanta la mano, amén, los pies, todo acá. ¿Quién levantó los pies? Bueno, tampoco sea tan exagerado. Pero la Biblia nos enseña que Adán desobedeció a Dios, impulsado por su mujer. Y entonces en ese momento el hombre y la mujer perdieron la semejanza de Dios, perdieron la imagen de Dios. Y ahí es donde en teología se comienza a hablar de la naturaleza pecaminosa, de la inclinación que nace con nosotros hacia lo malo desde que salimos del vientre de nuestra madre. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si seguimos la historia de la redención, entonces eso quiere decir que cuando Cristo vino y pagó el precio en la cruz por usted y por mí, para llevar en la cruz, para crucificar en la cruz el acta de decretos que había en nuestra contra, que era un acta de decretos personal, individual, donde estaban apuntados todos nuestros pecados, todos los suyos, todos los míos, con nombre y apellido. La Biblia dice que Jesús los clavó, los crucificó en la cruz. Y aunque el ser humano no es que dejó de nacer con una naturaleza pecaminosa, no, seguimos naciendo con una naturaleza pecaminosa. Cuando nos acercamos a Dios por la fe, tenemos la oportunidad, por la fe y por la gracia del Señor derramada en nuestros corazones, de recuperar la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos la oportunidad de comenzar también a reflejar los atributos, las características de Dios
que nos son comunicables, aunque sea en menor medida. En primer lugar, yo encontré en la palabra del Señor que Dios es veraz. Dios es veraz, hermanos. Dios no miente. Isaías capítulo 65, versículo 16, dice la palabra del Señor. Isaías 65, 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ese no es el versículo, pero igual, yo se lo voy a leer. Isaías 65, 16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Por el Dios de verdad, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En el libro de San Juan capítulo 15 versículo 26 dice, San Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En San Juan capítulo 14 versículo 6, este versículo tan conocido, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta característica de Dios aprendemos, hermanos, que Dios es un Dios verdadero, un Dios que no miente. Por eso nosotros podemos entregarnos confiadamente a vivir para Él. Podemos entregarnos confiadamente a creer que todo lo que Dios ha prometido para nosotros en algún momento de nuestra vida se cumplirá, porque el hombre miente, pero Dios no miente. Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios veraz. La Biblia dice: antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Y qué importante que es para nosotros los que le servimos al Señor y los que le seguimos saber que Él no miente. Dios no miente en sus promesas, Dios no miente en sus palabras, Dios no miente cuando Él nos indica el camino por el que nosotros debemos andar, Dios no miente cuando Él nos da consejos para que seamos buenos trabajadores, para que seamos buenos esposos, para que seamos buenos alumnos. Dios es verdadero, Él nunca nos va a mentir, hermanos. Si usted en algún momento de su vida atraviesa una crisis espiritual, un desierto, y muchas veces el enemigo nos susurra al oído que todo lo que Dios nos ha prometido parece que en lugar de acercarse se aleja y que no se cumple, déjeme decirle hoy, tenga siempre presente esto: todo hombre puede ser mentiroso, pero nuestro Dios es un Dios veraz, un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios que cumple lo que promete, un Dios que es tan bueno, tan grande, que jamás dejará sin galardón a aquellos que merecen galardón. Dios es verdadero, iglesia. Dios es verdadero. La fe es verdadera. Cuando usted tiene fe en este Dios verdadero, va a pasar, hermanos, desiertos, tormentas, vientos, lluvias en su vida, pero usted va a estar firme si se mantiene confiando en el Dios que dijo que no miente. Es imposible que Dios mienta. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Es imposible que Dios mienta. Es lo único que es imposible para Él. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6 versículo 18: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Por eso cuando estamos en problemas, en dificultades, en desiertos, refugiémonos en Dios, refugiémonos en su palabra, y ahí nuestro ser interior va a ser fortalecido. Qué importante que es entender esto, porque no solamente Dios es un Dios verdadero, hermanos, sino que Dios espera, como les dije al principio, que esas características, la característica de la verdad, esté en su pueblo.
a partir de que nosotros le conocemos al Señor, Dios espera que usted y que yo andemos en la verdad. Nadie dijo amén, pero estoy convencida de que me está apoyando. Dios espera que nosotros andemos en la verdad, porque ese atributo de Dios es comunicable. El ser humano lo debe tener, el cristiano lo debe tener, aunque no sea en la medida de Dios, pero sí debe procurar el cristiano andar en la verdad. No solamente para estar cerca de Dios, ¿sabe para qué? Para poder permanecer en este camino. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que no hay ningún mentiroso que pueda afirmarse delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros andamos en la verdad, eso hace que nuestros pasos sean firmes. Cuando andamos en la verdad delante de Dios, cuando somos sinceros con Él, por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace que nuestros pasos en el Señor, aunque a usted le parezca que va lento caminando en los caminos del Señor, pero si usted anda en la verdad, si anda con sinceridad de corazón, no solamente con Dios, sino también con sus hermanos, no solamente con sus hermanos, sino también en la familia, en el matrimonio, si usted anda en la verdad, hermanos, su casa va a estar siempre sobre la roca. Pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas mentiras que no nos permiten afirmarnos delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no vas a la célula? Ay, no, es que mi abuela que vive allá lejos en San Antonio, dígale que no tenía ganas a su líder. Dígale que estaba desanimado. ¿Por qué no me atendiste el teléfono? Es que este Movistar, el teléfono, le echamos la culpa. ¿Por qué no me respondés un mensaje? Ay, nadie hace eso acá, pero bueno. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no te estás congregando? Es que, no sé, no hay colectivo. ¿Por qué no andamos en la verdad? Si andamos en la verdad, nuestros pasos en la vida cristiana van a ser firmes. Si andamos en la verdad, todos los casados no andaremos escondiendo el celular y poniéndole una clave que parece que el celular pertenece al FBI. Indescifrable. Pero si no hay nada que esconder y andamos en la verdad, vamos a vivir en paz, vamos a vivir tranquilos y nuestros pasos serán firmes. ¿Cuántos me dicen amén? Que Dios sea veraz es la diferencia más grande que hay entre Dios y los ídolos. Porque la Biblia nos enseña que los ídolos de este mundo son pura mentira. Y no solamente hablamos de idolatría en cuanto a santos, y en cuanto a los gauchitos Gil, la Virgen de Satanudo, sino también cuando la Biblia habla de idolatría, habla de todo aquello, hermanos, que ocupa en nuestro lugar, en nuestro corazón, el primer lugar. Ese lugar que le corresponde a Dios. La Biblia nos manda en el libro de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero los ídolos hacen guerra y batallan en nuestro interior para que nosotros pongamos otras cosas en primer lugar. Pueden ser cosas materiales, puede ser nuestro trabajo, también pueden ser nuestros hijos. Nada, hermanos, tiene que estar en el primer lugar. Ese primer lugar le corresponde a Dios, porque los ídolos de este mundo, dice la Biblia, son pura mentira, pero Dios es el Dios verdadero. En el libro de Isaías capítulo 44 versículo 19 dice así, mire: ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir. Está hablando de aquellos que se dedican a construir ídolos de yeso, de madera, de barro.
Dice que ninguno de esos artífices reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación, haré un ídolo, me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir: no es mentira lo que tengo a mi diestra. Todos los ídolos de este mundo son mentira y no pueden compararse con el Dios verdadero. Todos los ídolos de este mundo dejarán al hombre y a la mujer con muchas plegarias que nunca serán respondidas, pero el Dios verdadero, cuando usted humilla su ser delante de Él y le clama con todo su corazón, Él jamás dejará a sus justos pidiendo, porque Él es un Dios de verdad. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos confiando en un Dios que es un Dios de verdad. San Cayetano no puede ayudarte en el tiempo cuando no hay trabajo. Un elefante con un billete en la trompa no traerá prosperidad a tu casa. Una torre o una pirámide llena de monedas doradas no cambiará el destino de tu familia, porque los ídolos de este mundo son pura mentira, pero el Dios verdadero, cuando usted lo invita a su casa, cuando usted le abre la puerta de su corazón, Él sí puede transformar su vida financiera, Él sí puede cambiar el destino de su casa, Él sí puede sacar a toda una familia de las tinieblas y trasladarla a la luz admirable, porque Él es verdadero. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo: hoy renuncio a la mentira. Porque Jesús enseñó que cuando alguien habla mentira, cambia de papá. Porque si Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios veraz. Cuando Jesús increpó a los escribas y a los fariseos, les decían: ustedes hacen lo que hacen porque son hijos del diablo, les dijo así. Vio que el Señor no tenía pelo en la lengua. Porque cuando hablan mentira, están reconociendo que se han cambiado de paternidad, han dejado al Dios verdadero. Y hermanos, acá quiero hacer un paréntesis, porque nosotros somos una familia espiritual. ¿Cuántos se sienten parte de esta familia espiritual? Nadie puede ayudar a alguien que no se deja ayudar. Nadie puede ministrar a alguien que no se deja ministrar. Cuando nosotros intentamos aconsejar a alguien, guiarlos por el buen camino, ayudarlos en sus momentos difíciles, nosotros, digo, pastores o los líderes, es necesario que la persona que busca ayuda sea sincera, porque nadie puede ayudar a aquel que no quiere reconocer que necesita ayuda. Muchos matrimonios están en crisis y cuando los vemos todos dicen: está todo bien, pastor, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y resulta que no está nada bien. Pero nadie puede ministrar a aquel que no quiere ser sincero. Por eso cuando necesitamos ayuda debemos ser sinceros de corazón. Decir: esta es mi situación. Sin tapujos, sin querer aparentar lo que no somos, sin mentiritas piadosas, sin nada de eso. Cuando venimos al Señor o a buscar ayuda de corazón sincero, hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a tender la mano. Pero nadie puede sacar a otros de un pozo si ese que está en el pozo no quiere salir. Pero cuando nosotros queremos salir, Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos rescata. Diga conmigo: Dios es verdad. Dios es verdad. Pero no solamente Dios es verdad, Dios es veraz, sino que también, y hoy les voy a hablar de este punto nada más, que Dios es justo. Y muchos dichos por ahí que usamos normalmente nosotros pregonan que Dios es injusto, pero Dios no es injusto, hermanos. Dios es justo. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir a alguien: Dios le da pan al que no tiene dientes? ¿Cuántos escucharon ese dicho por ahí?
¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios es injusto. Que Dios le da cosas a quienes no las merecen. Y muchas veces los cristianos andan por ahí diciendo, sí, Dios le da pan al que no tiene. No, no diga eso. Eso es decir que Dios es injusto, y nosotros estamos aprendiendo en la palabra que Dios es justo. En Él no hay injusticia. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 11, versículo 7. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Pero el Señor es justo, Él ama la justicia, Dios ama la justicia. Él, hermano, jamás Dios se olvidará de algo que usted haga para el bien de su obra. Dios no se va a olvidar de todo lo que usted siembre. Dios no se va a olvidar de nada de lo que usted haga, porque Él es justo. Esa es su característica. Mucha gente se aparta de la fe cuando no ve resultados, porque el enemigo le susurra: todo lo que me está pasando no es justo. Pero Dios, dice la Biblia, es justo. ¿Cuántos me dicen amén? Dios es justo de tal manera, hermanos, que Él va a recompensar todas tus obras. ¿Cuántos me dicen amén y lo creen? Lo que usted hace sin que nadie vea, lo que usted hace en secreto, lo que usted hace en la intimidad para agradar a Dios, Dios lo va a recompensar. En 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos vosotros, esforcémonos, hermanos y hermanas, esforcémonos para servir al Señor. No desfallezcan nuestras manos, no nos cansemos de esta labor de servir al Señor. ¿Por qué? Porque hay recompensa para nuestra obra. Papá, mamá, no te canses de esforzarte por el bien de tu familia. No desfallezcan tus manos para hacer lo bueno, para criar hombres y mujeres de bien. No te desalientes, no te canses, no desfallezcan tus manos, porque hay recompensa para tu obra. Y eso lo prometió el Señor, amén. Dios es tan justo, hermanos, que Él no solamente va a recompensar todas nuestras obras, sino también nuestra generosidad. En este tiempo donde reina tanto el egoísmo, donde mucha gente en tiempo de pandemia se llenó de temor y cerraron sus manos para extender al prójimo. Y cada uno juntó para sí, cada uno procuró que no le falte nada, pero siempre en el pueblo de Dios hay gente generosa. Y Dios esa generosidad la va a recompensar. Todo lo que nosotros hacemos, así usted diga, ay, es algo muy pequeño, es un paquete de algo lo que traigo, es arroz lo que traigo, es azúcar lo que traigo para ayudar a alguien. Dios está viendo esa generosidad que damos aún con esfuerzo, y eso no va a quedar sin recompensa. Dios lo va a recompensar. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 41, versículo 1. Bienaventurado, 3 veces feliz, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Cuántos creen que esa es palabra de Dios? Dios no solamente va a recompensar, iglesia, tus obras, Dios va a recompensar tu generosidad. De esa manera vamos a estar demostrando que tenemos al Dios verdadero y al Dios justo en nuestro corazón. Dice la Biblia que el Señor también va a recompensar nuestro trabajo. En el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 9 al 29, el versículo 9 y el 29, dice así: el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Muchas veces en los lugares de trabajo uno puede vivir muchas injusticias,
Y a veces como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos tentados igual, hermanos, a no dar lo mejor de nosotros porque no estamos recibiendo el sueldo que nos corresponde o porque no somos tratados con justicia. Pero aquellos que hemos confiado en la palabra de Dios, hermanos, tenemos que saber que si somos diligentes en nuestro trabajo, en aquello que Dios nos da para hacer, en aquel lugar donde Dios nos puso, la Biblia promete que Dios nos va a recompensar. Y dice: el hombre solícito en su trabajo, el hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Dios te va a promocionar, aunque hoy, hermanos, estés viviendo tiempos de injusticia. Dios te va a promocionar, aunque hoy no reconozcan tu esfuerzo, tu labor, tu dedicación. Dios te va a recompensar, porque la palabra del Señor lo dice: aquel que es diligente, aquel que se esmera, aquel que se esfuerza en su trabajo, no estará en los de baja condición, sino que será exaltado, quizás no por el hombre, quizás no por tu patrón hoy, pero sí por el Dios de los cielos. Él te llevará en aumento y Él te bendecirá y Él te promoverá, y todos verán la fidelidad y la justicia de Dios en tu vida. Todos lo verán. Siga esmerándose, siga dando un buen testimonio como trabajador. No baje los brazos, dé lo mejor, porque Dios lo está mirando. Dé lo mejor donde usted haga su labor. Aún si lo hacemos dentro del hogar, demos lo mejor, porque Dios nos va a promocionar. Amén. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.